Entonces Bueno, el 9 de mayo, seguramente ustedes lo sabrán, en Rusia se festeja el Día de la Victoria. ¿Por qué? Porque es el día que se derrota a los nazis. O que el Ejército Rojo derrota a los nazis y los expulsa del territorio ruso, o empieza la debacle del ejército que comandaba Adolf Hitler. Y ese hecho se está celebrando en el día de la fecha, con una de las conmemoraciones que, por lo menos para Rusia, y quizá acá hay que hacer un mea culpa si no debería ser uno de los días que... Pará. ¿Vos me estás diciendo que los yanquis no vencieron a los nazis? No, ¿No? así dicen. no, los yanquis tiraron 2 bombas atómicas, fueron el único país que tiró 2 bombas atómicas cuando ya la guerra estaba resuelta. O estaba bastante resuelta, no sé si resuelta del todo, pero tiraron 2 bombas por las dudas a Japón, que todavía... Bueno, no importa. Siguen haciendo negocio con los norteamericanos. Nunca nadie pidió disculpas. Nadie pidió perdón. No, Y Barack los Obama le japoneses dijo el siguen, no día ese importa. catastrófico que cayó la lluvia esa, ¿se acuerdan? Y los Cuando japoneses Obama dijo siguen. eso. Que Obama fue y dijo en Japón, tipo, bueno, ese día fatal que cayó una lluvia trágica del cielo, una cosa así llamó al... La bomba. Algo así, como una lluvia trágica o algo así. Wow. Sí, bueno, no importa. Bueno, La cuestión es que hoy se festeja una nueva conmemoración de aquella jornada en el marco de un conflicto en Ucrania, territorio que supo ser parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que lucharon contra el nazismo. no estés triste, la URSS volverá. Una Ucrania que hay que recordar que bajo el liderazgo de Stefan Bandera colaboró con el nazismo para tratar de derrotar al comunismo o a la URSS, y que esos que eran seguidores de Stefan Bandera son los que ahora gobiernan Ucrania, entre ellos Volodymyr Zelensky y un montón de los que puso en cargos importantes de toma de decisiones del Estado ucraniano. Y también esa es una de las consecuencias, o esa es una de las partes que motivan a la Federación Rusa actualmente a desencadenar lo que en 2022 fue la operación militar especial de desnazificación y desmilitarización de Ucrania, conocido en Occidente como la invasión rusa a Ucrania. Básicamente, en este marco de más de 2 años de guerra se da este aniversario o esta conmemoración del Día de la Victoria, en la que, por ejemplo, la vocera de la Cancillería rusa, se me fue el nombre. Bueno, no importa. Es muy difícil. María Zaharova dijo: ni se les ocurra a los ucranianos, y advirtió a los europeos también, ni se les ocurra sabotear o intentar sabotear con alguna agresión a territorio ruso los festejos del día del aniversario, porque Kiev va a terminar siendo un polvorín. De cualquier manera, en el día de ayer, Donald Trump, que recordemos había tenido una conversación con Vladimir Putin por teléfono hace algunos días, anunció en su cuenta de Truth Social un cese al fuego de 3 días durante el 9, 10 y 11 de mayo. Él dijo: estoy muy contento de comunicarles Yo me pregunto, va a haber un cese al fuego de 3 días. Digo, de pronto me parece, si el que anuncia un alto al fuego es el presidente de los Estados Unidos, ¿no es acaso Estados Unidos el que está comandando esa guerra? Pero sí, pero... Bueno, está bien, pero... ¿Qué reflexión Aristóteles, diría Moria? ¿Qué reflexión Aristóteles? Bueno. No, eso desde ya, pero está claro. Bueno, qué sé yo, capaz que a alguno le quedaba alguna duda. Ucrania nunca comandó esta guerra Ucrania, jamás. No. Eso desde ya. Siempre fue una guerra entre Estados Unidos y Rusia en territorio ucraniano, lo hemos definido así en muchas oportunidades. Bueno, nada. Donald Trump anunció el cese al fuego durante 3 días. Eso implica la suspensión de toda la actividad militar. Y también lo que comunicaron fue que va a haber un intercambio de prisioneros entre países. Cada país va a entregar 1.000 prisioneros.
Eso literalmente es... él, me encanta porque él quiere ganar el Premio Nobel de la Paz hace muchísimo tiempo y pone en su cuenta de Truth Social, pone, este requerimiento fue directamente hecho por mí y estoy, bueno, aprecio mucho su acuerdo con el presidente Vladimir Putin y el presidente Volodymyr Zelensky. Eso pone en su cuenta de Truth Social. Donald Trump dice, capaz este es el comienzo del fin de literalmente dice eso. Entonces el comienzo del fin de una muy larga y muy aniquiladora guerra. Es muy gracioso. Bueno, no hay que perder de vista que hace algunos días nada más también tuvieron una conversación telefónica Vladimir Putin y Donald Trump, una conversación larga en la que hablaron no solamente del conflicto en territorio ucraniano, sino también del conflicto en Irán o el del conflicto en Asia Occidental. Y medio como que acordaron de alguna manera ayudarse mutuamente para intentar resolver ambos conflictos. Más allá, y Putin, por otro lado, marcó alguna línea roja respecto de Irán. Sus treguas son raras, porque son unas treguas con lluvia de misiles, con ataques de drones. Entonces, claro, son 4 días de pausa, pero igual se tiran por ahí unos misilitos. Sí, ese es otro tema. Y con el que podemos linkearlo, porque también hay una cuestión que tiene que ver con cómo actualiza esto o cómo esto se da en el marco de un conflicto que venimos siguiendo hace bastante entre los Estados Unidos, el ente sionista, contra, bueno, esos dos como principales, junto con algunas monarquías del Golfo, sobre todo Emiratos Árabes Unidos, contra la República Islámica de Irán, con el apoyo de Rusia, de China, con mediación de Turquía, de Pakistán, de algunos otros jugadores que empiezan a meterse y a ver cómo pueden reconfigurar la situación. Estas últimas semanas, algunas de las cosas que se conocían y que empezaban a cobrar cada vez más peso, tenía que ver, por ejemplo, con la imposibilidad o la prohibición de el príncipe heredero Bin Salman de que Estados Unidos vuelva a utilizar las bases norteamericanas en territorio saudí y que utilice el espacio aéreo, marítimo y terrestre, por lo cual ahí hay un gran elemento de complejidad para que Estados Unidos pueda seguir desarrollando la guerra, dado el extenso territorio que tienen los saudíes y el lugar estratégico, porque está enfrente básicamente está enfrente de Irán. Y unas negociaciones, entre comillas, que se están realizando, donde ayer o antes de ayer, por ejemplo, Marco Rubio decía, estamos esperando que Irán conteste a los planteos que hicimos respecto de cómo acceder a una paz duradera. La realidad es que Irán ha manifestado en más de una oportunidad que no van a renunciar a su defensa y su sistema de misiles, no van a renunciar a la posibilidad de enriquecimiento de uranio para uso civil, que es lo que dijeron siempre, y ahora hay que sumarle que no va a renunciar a cobrar peaje en el estrecho de Hormuz, porque ya lo dijeron, no vamos a renunciar a esto. Antes de esto era tránsito libre, después de esto con Omán nos vamos a arreglar para cobrarles peaje a todos los que quieran pasar por ahí. Y ahora mientras Estados Unidos dice que espera a la tregua y llegar a un pacto, ya atacaron a 2 petroleros iraníes en el estrecho de Hormuz. Así que bueno, así son las treguas, ¿no? Raras. Bueno, mientras estamos hablando de treguas y estamos hablando de que siguen discutiendo, Israel sigue bombardeando el Líbano. Hezbollah sigue respondiendo a lo que a las agresiones israelíes. Digamos, más allá de que en el manejo de lo diplomático haya una suerte de impas, la realidad es que sigue habiendo enfrentamientos y es lo que vienen advirtiendo muchos analistas que conocen mucho más al detalle lo que está sucediendo, sobre todo porque una escalada, por más que sea colateral por ahora,
que no sea un enfrentamiento directo, la realidad es que sigue generando la posibilidad de que eso escale y se acelere mucho más rápido y volvamos al escenario previo a esta supuesta tregua que pueda desencadenar en que la escalada se incremente a niveles desmesurados y que eso pueda llegar a incluso a enfrentar o a un enfrentamiento entre potencias ya que tengan un poco más de peso que esta guerra irregular o asimétrica entre Estados Unidos, Israel y la República Islámica de Irán. No, lo que quería decir es que no hay ningún indicio de que esta propuesta, de que Estados Unidos gane algo con esta propuesta de paz presentada por, por el propio Donald Trump, pero no hay, de hecho, de las principales exigencias que tenía Estados Unidos cuando comenzó esta guerra, que es que Irán suspenda su programa nuclear y reabra el estrecho de Hormuz. Creo que ninguna de esas dos cosas van a ser aceptadas por la República Islámica de Irán y es simplemente un instrumento de presión en el que, si no, no se va a terminar nunca. De hecho, Marco Rubio dijo que ahora lo que quieren es volver al estatus que había antes del inicio de la guerra. O sea, a que vuelva a pasar a como se estaba antes, que se circule libremente por el estrecho de Hormuz y que no haya más guerra. Como que no hubiera pasado nada. Pero ya bombardearon a un país. Así, no, como si incluso nada. en el nuevo acuerdo... Pero además con el descaro de decir esas son aguas internacionales, cuando el estrecho de Hormuz en su totalidad es parte de Omán, parte de Arabia Saudí más arriba y parte de Irán. No hay aguas internacionales en ese lugar. En ningún lugar de esa parte de agua es territorio internacional. Es todo mar de algún país. De hecho, tampoco está muy claro porque la semana pasada Donald Trump rechaza un memorándum, una propuesta de memorándum hecha por la República Islámica de Irán, una propuesta de 14 puntos. Estados Unidos la rechaza y, sin embargo, esta propuesta de Estados Unidos estaría basada en esa misma propuesta de memorándum. De hecho, no se sabe muy bien en qué aspectos cambiaría, pero resolvería Cambiaría en realidad, que la propuesta la hace Estados Unidos. exactamente, a eso quería llegar. Claramente la intención de Donald Trump es decir, yo terminé esta guerra, después de que la empezaste, ¿no? Pero claro, yo... querés sumarte un porotito. Exacto. Un porotito. No, porque aparte eso, es un acuerdo que aparentemente incluiría, por ejemplo, Estados Unidos accedería a levantar las sanciones contra Irán, liberar miles de millones de dólares en activos iraníes congelados. Eso es algo que ya había pedido Irán específicamente desde el momento cero. Claro, bueno, por eso, pero en realidad termina siendo un acuerdo en el que Washington termina cediendo ante las presiones de Irán, que la sensación que nos daba acá es que hace rato estaba ganando mediante estos instrumentos de presión la guerra y no dispuesto, incluso quizás con todo en contra o con muchas cuestiones, incluso desde el aspecto militar también en contra, bueno, no estaba dispuesto a ceder ni un paso en los requerimientos de su país y me parece que eso es lo valorable en todo caso, ¿no? La no concesión a ninguno de los intereses norteamericanos que se han puesto arriba de la mesa durante los últimos meses. Uh-huh. Hay una interesantísima nota de análisis de Mohammad Molayeh en el portal Hispan TV. La podemos compartir en redes sociales y en el canal. En el canal de YouTube no sé si se pueden compartir links, creo que sí. Podemos compartirla ahí. Hay un interesante análisis de 5 cambios que ha realizado el movimiento de resistencia islámico del Líbano, Hezbollah, como se lo conoce aquí en Occidente, respecto de un cambio de táctica que ha empezado a implementar, al parecer, este movimiento político libanés, sobre todo en su enfrentamiento con el ente sionista ante la invasión del sur del Líbano, una región en la que sobre todo esta organización tiene mucho peso y mucho control político de esa zona. Es mayoritariamente, o es una de las zonas donde mayoritariamente el clamor
político, el termómetro político es controlado o es mediado por Hezbollah. También porque Hezbollah fue quien expulsó del Líbano en su momento al ejército israelí. Entonces, desde ese momento en adelante, del 72, si no me falla la memoria, de ese momento en adelante también Hezbollah se ganó un respeto muy importante en el sur, sobre todo en el sur del Líbano. Nuestro respeto. Y obviamente el respeto de muchas organizaciones y de muchos partidos políticos a lo largo y ancho del mundo, que no es menor sacar a semejante monstruo de tu territorio. ¿Podrían enseñarnos cómo hacer con los británicos acá? Sí. Polémico. Digo, de pronto, no sé, se puede pensar alguna cosa. Pero interesante algunas de las reflexiones vertidas ahí, porque como decíamos, el conflicto, más allá de esta tregua supuesta que empieza a haber, y en la que, por ejemplo, creo que era un congresista norteamericano, demócrata, que estaba planteando en estos días en alguna conferencia de prensa que no se iba a avalar o no se iba a permitir o a votar a favor de que haya mayor financiamiento para defensa, sobre todo entendiendo los errores, sobre todo entendiendo que primero hay que aprender de los errores que se cometieron en Irán, asumiendo que el gobierno de los Estados Unidos perdió la guerra con Irán, que se está quedando sin armamento defensivo que necesitaría, por ejemplo, en un hipotético caso de enfrentamiento con China o con Rusia, que son escenarios mucho más complejos porque son economías y países con un desarrollo político-militar mucho más grande que Irán, más allá de que tienen un territorio mucho más grande que Irán también, que se estaban quedando, como bien decía, sin armamento defensivo o con una merma muy importante. Y una de las cosas que marcaba como esa reflexión es que están tirando, lo decía así como estamos tirando con Ferraris y nos están respondiendo con boomerangs, haciendo una analogía de lo que cuesta un misil Patriot, que sale como $4,5 millones, contra un dron iraní que sale $30,000. O sea, los iraníes con muy poquitito les están haciendo pelota o les están complicando y generando un gasto. Pero eso desde el inicio, es algo con lo que empezaron y sabían que iba a pasar. Pero ahora lo están reconociendo. Ahora hay algunos Por lo demócratas que empiezan a decir, demócratas, republicanos, incluso militares retirados que están diciendo, los militares retirados desde hace bastante lo vienen advirtiendo, pero diciendo, oiga, estamos tirando cosas que valen mucha plata y ellos nos están tirando con chasquibún, para ponerlo en un ejemplo claro. Y no es que estamos haciendo una ventaja o estamos teniendo una ventaja abrumadora sobre nuestro oponente o nuestro rival en este enfrentamiento. Entonces, bueno, empiezan a haber cada vez más voces que de cara a los comicios de noviembre en los Estados Unidos empiezan también a complicar el panorama interno de Estados Unidos, y eso sabemos que siempre es un condicionante para que sigan o no las guerras. Hay muchos problemas dentro de Estados Unidos por el tema del alza del combustible, mucha inflación. $6 el galón. Mucha gente directamente... Es una locura. Eso, directamente no puede comprar alimentos, no se puede movilizar, no es cualquier cosa, no es algo que no está afectando a la población en general. Está grave. Como acá. En fin, es un panorama, alguna pincelada de lo que viene sucediendo, algunas actualizaciones de algunas de las últimas cuestiones que han sucedido. También en el medio Turquía presentaba nuevos misiles de largo alcance. Turquía que viene y sabe, junto con Pakistán, ambos países saben que de caer el régimen iraní, los próximos podrían ser ellos en este enfrentamiento en la región por ver cuáles son las influencias. Pakistán y Turquía, que ambos desde sus lugares están, y desde su alianza también junto con los saudíes, están intentando como también generar alguna suerte de paraguas propio. También en estas últimas semanas llegaban más refuerzos pakistaníes a territorio saudí. Hay que recordar que a fines del año pasado pakistaníes y saudíes firmaron un acuerdo de defensa mutua ante una posible agresión a alguno de los dos países
el otro saldría en respuesta. Esto fue algo que advirtió Pakistán, sobre todo a Irán, en el marco de este conflicto. Y también por eso el territorio saudí, si bien fue agredido o fue atacado, fueron atacadas las bases militares norteamericanas que están en territorio saudí y hubo alguna agresión a alguna refinería, lo cierto es que los saudíes fueron los que menos se vieron perjudicados en todo este lío. Los emiratíes seguramente son los que peor la sacaron, pero bueno, hay algunos elementos importantes a tener en cuenta de cómo se va moviendo la región, cómo se va moviendo, y también hay que tener en cuenta que esta semana, o fue la semana pasada, a fines de la semana pasada, Arachni, el canciller de Irán, viajó no solamente a Rusia, esto había sido a finales de abril, sino que también la semana pasada viajó a encontrarse con Wang Yi, el canciller de la República Popular China. En ambos casos, tanto Rusia como China dieron respaldo enérgico a la postura de Irán, e incluso en ambos casos, desde lo diplomático, salieron a bancar y a decir que no estaban de acuerdo con que las sanciones, que había que resolverlo de manera diplomática, fue motivo también de la discusión entre Putin y Trump, como decíamos hoy. Entonces se puede ver como hay toda una cosa que está interconectada, donde hay muchos intereses en juego que se van como cruzando. Nadie está de acuerdo con el conflicto, pero sigue. Es como muy loco. Ya no se puede parar, porque ya no depende de lo que pensemos o de lo que nos guste o no, o ni siquiera si Trump quiere parar ahora, no sé si es posible. Habrá que ver qué sucede, pero son las 11 y eso significa que tenemos que hacer una breve pausa y comenzar luego la segunda hora de programa.